Buenos días. Los niños entonces salen con la profe Natalie hoy. Y bueno, qué lindo verlos hoy. Es un día especial, ¿cierto? Porque pues estamos, sí, de elecciones en Bogotá, orando por nuestro país, cumpliendo con nuestro papel civil de ciudadanos con alegría y con gozo, ¿verdad? En medio de todo, porque descansamos en nuestro Padre Celestial. Y también, sobre todo, tenemos hoy un día especial y es el día, estamos celebrando ¿qué? Conmemorando la ascensión, ¿cierto? De Cristo. Muy bien. Antes de comenzar el sermón, les tengo dos anuncios. Para junio 20, que es un lunes festivo, vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. Si alguien en su corazón tiene ese anhelo de bautizarse, ese deseo de bautizarse, es el momento de comunicarse con nosotros, que vamos a tener unas reuniones con las personas que se van a bautizar. Así que por favor se comunican. Para junio 20, qué bendición poder tener bautismos, ¿verdad? Tenemos 2 jóvenes que ya se graduaron, terminaron todo el discipulado y ahora han decidido bautizarse. Y también resulta que el segundo anuncio es que dentro de 8 días vamos a celebrar ¿qué? Después de la ascensión que viene, Pentecostés. Y resulta que en esta iglesia, en Pentecostés, nos encanta la comida. ¿Se acuerdan? Entonces, para Pentecostés, por causa de que no hagamos almuerzos ni nada de eso, sí vamos a tener frutas. Entonces, como es la celebración de los primeros frutos, traigamos frutas para compartir con nuestros hermanos. Invitemos a alguien más para que lo podamos atender, porque vamos a tener un servicio también especial con la cena del Señor y luego tenemos ese tiempo de compartir fruticas, empanaditas, lo que cada uno en su corazón quiera traer, porque es el día de celebrar con la comidita, pero decidimos entonces no organizar almuerzo porque creemos que está muy encima, ¿no? Entonces, después de estos anuncios, que espero que hayan tomado nota de los anuncios para que podamos hacer las invitaciones y traer la frutica que vamos a traer, vamos a comenzar el sermón de hoy. Es acerca de la ascensión de Cristo y vamos a ver 3 partes. La primera, cómo Cristo lo anunció que Él se iba. La segunda es lo que significa que Cristo esté en el cielo y la tercera es, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Verdad? Con los que estamos aquí, con los creyentes. Ahora, en cuanto a la primera parte, realmente el Señor Jesucristo estuvo todo el tiempo anunciándolo y eso lo vimos en el estudio bíblico. Y nos dimos cuenta que Cristo todo el tiempo estuvo diciendo, yo me voy a ir. Y cuando hablamos de la ascensión, decimos que es la terminación del ministerio terrenal y la continuación del ministerio celestial de Cristo. Y cuando comenzamos a ver ese anuncio que Cristo le hizo a los discípulos desde Juan 13, y yo los invito, y el reto para ustedes es que esta semana van a leer todos estos capítulos, Juan 13 al 16, y más adelante les digo los de Hebreos, siempre en mente con las 3 preguntas que les he dicho. La primera pregunta que nos debemos hacer cuando venimos a oír la palabra del Señor es ¿cuál? ¿Quién es Dios? ¿Cierto? ¿Qué nos dice el texto o qué nos dice hoy? ¿Quién es Dios? Y lo segundo, ¿se acuerdan de la pregunta del apóstol Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? Entonces, cuando ustedes lean estas escrituras que les estamos invitando es con esa pregunta en mente, en oración, ¿quién eres tú, Señor? Háblame, revélame. Y la tercera es, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Y espero que también nos podamos responder estas preguntas en la medida en que vamos por el sermón.
Tomen notas porque hay varias escrituras, porque se trata es de que ustedes puedan estudiar en la casa y digerir lo que aquí se dice. Entonces, Juan 13 al 16, ¿se acuerdan que es cuando la última cena que el Señor está con sus discípulos? Esa noche y todos esos capítulos, Cristo habló y les dijo muchas cosas a sus discípulos. Y en Juan 13 dice, en Juan 13:1 comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él comienza a anunciar, por eso, como él sabía quién era él, tenía clara su identidad, comenzó a lavar los discípulos, los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan? Eso está en Juan 13. Y en Juan 13:31 dice, ustedes van a leer todo el capítulo, ¿no? Yo voy a saltarme aquí algunos versículos. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo a sus discípulos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Está anunciando, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Versículo 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Todo el tiempo les estaba diciendo, me voy a ir, ¿cierto? En el capítulo 14, versículos 2 al 5 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y dice en el versículo 3, y si me fuere, les está diciendo otra vez, me voy, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces, este Jesús que se encarnó como Dios, Dios en la carne, Dios con los hombres, que vino y vivió, que murió, que fue sepultado, que resucitó, ¿cierto? Está diciéndole a sus discípulos, y yo voy a ascender, pero yo voy a volver. Es toda una obra completa de Cristo, lo que las Escrituras nos está diciendo. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Juan 14, versículos 16 al 17, Jesús nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O sea, Jesús dijo, yo me voy. Todo el tiempo voy a ser glorificado, pero no los voy a dejar solos. ¿A quién enviaré? Muy bien. El Espíritu Santo es lo que vamos a tener y a celebrar dentro de 8 días, porque ¿qué pasó en Pentecostés? Muy bien, viene la ascensión y después dice que a los 10 días celebramos Pentecostés, que es el inicio de la iglesia. Si Cristo se va, ¿cierto? Terminó la obra que iba a hacer aquí en la tierra y se va al cielo a continuar en la obra, ¿quién quedó a cargo? El Espíritu Santo. ¿Y a quién va a venir el Espíritu Santo? A nosotros como iglesia. O sea que ¿quién va a seguir anunciando a Cristo? La iglesia, nosotros. Pero lo lindo es que el Señor nos dijo que Él no nos iba a dejar solos. Y en Juan capítulo 15, entonces nos muestra ese cómo vivir mientras Él vuelve, ¿verdad? Es lo que nos dice el Señor, que unidos a Él, pegados a Él, ¿cierto? Es que dice, separados de mí, ustedes
Nada pueden hacer. Entonces, vamos por el 13, el 14, promete el 15 y en el 16 sigue diciendo, versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea, que Jesucristo regresaba al Padre y dijo, y yo voy a volver. Hizo esa promesa. El voy al Padre. Y eso es lo que tenemos en cuenta hoy en la ascensión, que Cristo va al Padre. Jesús estaría después de su resurrección, y es lo que leemos en los evangelios y en Hechos, 40 días. Después de que Él resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos afirmándolos para la gran comisión. Y luego Él ascendió. Muy bien, en el versículo 28 del capítulo 16 nos dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces todo el tiempo el Señor estuvo diciendo, me voy. Y en Juan 17, la oración de Cristo por sus discípulos, ¿se acuerdan esa oración sacerdotal tan bella? Donde ora por sus discípulos, pero también ora por todos nosotros, los que hemos creído. Dice, para que nos mantengamos firmes en ese llamado hasta cuando Cristo vuelva. O sea, no es solo por un tiempito, somos creyentes, tenemos una nueva identidad todo el tiempo en Cristo. Y es lo que el Señor nos ha invitado. Entonces, continuemos. Esto que ustedes ven y leen desde los capítulos 13 al 17, cuando Cristo habla de Él, realmente, como lo vimos en el estudio bíblico, es un misterio. Es difícil de comprender. A los discípulos les costó trabajo. Decían, pero ¿cómo así que te vas? ¿Y para dónde te vas? Y nosotros también podemos ir allá. Como nosotros, ¿verdad? Estaríamos preguntando lo mismo. Todo el tiempo les dijo, yo me voy. ¿Por qué Jesús tenía que irse? Es una obra completa la que Él está haciendo. Y entonces, ahora vamos a entrar en esta pregunta. ¿Qué ocurrió en la ascensión? ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Entonces, cuando leemos en el capítulo 17, versículos 4 y 5, ¿qué dice? Espero que me estén siguiendo en sus Biblias, ¿no? 17, 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le está diciendo, está orando el Señor Jesús al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando Jesús va a regresar al Padre, es para recibir esa gloria que Él siempre ha tenido. ¿Se acuerdan? La gloria que Él ha tenido con el Padre. Y ahora nos invita a nosotros. Y vamos a ver 3 partes con respecto a esto. Lo primero, cuando Cristo asciende, es que Él nos presenta ante Dios. ¿Sabía usted eso? Que las Escrituras nos dice que cuando Cristo subió al Padre y recibió su gloria, ¿en nombre de quién lo hizo? En nombre de nosotros. Y por eso es un misterio, ¿verdad? Y por eso esto es de fe, de creer en que realmente Cristo lo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo regresó al cielo con el propósito cumplido, la culminación de su ministerio terrenal, a presentar, pongan atención esto, a presentar ante el Padre su sacrificio a favor de toda la humanidad. Por eso Cristo se presentó ante el Padre, glorificado. Y también la Escritura nos dice que Él vino a vencer a Satanás, que había engañado y causado el pecado y la muerte.
y Cristo lo venció, ¿verdad? En la cruz y cuando resucitó. Sabemos que Cristo lo venció y Cristo nos libera a nosotros del pecado y de la muerte. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Él, a los que estamos creyendo en Él. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y en 2 de Pedro también nos dice que Él quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina, seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Hemos meditado en todos estos versículos, en lo que el Señor nos dice? Él quiere que seamos participantes y por eso Él es el que se ha presentado al trono del Padre y adivine en nombre de quién lo está haciendo. En nombre de nosotros. Efesios 2 versículo 6, ¿se acuerdan ese versículo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora entendemos por qué esos versículos están en presente. Es increíble que el Señor nos haya dicho eso, ¿verdad? Es increíble porque uno lee y dice, ¿cómo así que el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él? ¿Qué significa la ascensión? Cristo está ante el trono del Padre, junto, llevándonos a nosotros, a los que hemos creído en Él, para estar en su presencia. ¿No les parece algo muy lindo? Por eso para Él es un hecho, es una realidad. Y aunque nosotros estamos aquí, seguimos en este caminar, es de acuerdo a la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, en 1 Corintios 15 leemos que Cristo nos presenta o se presenta como el primogénito de la resurrección. Y en Hebreos 2 dice que es para llevar muchos hijos a su gloria. Así que cuando Cristo vuelve al cielo, nos lleva, nos representa a nosotros con Él. Y por eso ustedes han oído la palabra, Cristo es nuestro vicario. ¿Sí? Es Él, es en su nombre, y por eso a Él es al que alabamos, por eso a Él es el que queremos conocer, y por eso la pregunta a la que yo les invito a ustedes, que siempre estudiemos la Biblia, que siempre nos hagamos cuando recibimos enseñanzas. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y la Escritura nos dice que realmente todos los pecados de toda la humanidad, Él lo tomó sobre Él y nos redimió. ¿Quién es ese Dios? Juan nos dice que es por amor que Él tomó para sí toda la culpa y nos redimió. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿cierto? Así que con un solo sacrificio libertó y presentó ante el Padre a toda la humanidad redimida. Con su resurrección otorgó la resurrección a todos los muertos que estaban sin esperanza, y por eso cuando Cristo resucitó, venció la muerte y venció el Hades, sacó a la luz la inmortalidad, y por Él es que tenemos vida eterna. Estableció y comenzó su reino en nosotros, y nosotros hoy estamos incluidos. Es una nueva creación, y Romanos 1:4 dice, por eso Él fue declarado Hijo de Dios con poder, para incluirnos. Entonces miremos hasta acá, toda la obra de Cristo, su encarnación que requiere, y la Escritura nos dice que se despojó a sí mismo y se hizo como nosotros, y vino y fue uno como nosotros,
Por eso Él nos comprende. Él realmente, siendo totalmente Dios, vino a ser totalmente hombre. Y por eso nos comprende y nos entiende. Y por eso fue Él el que pagó por nosotros. Perdonó nuestros pecados, nos redimió por su sangre. Y por su resurrección nos ha dado vida. Y ahora por su ascensión nos ha presentado ¿ante quién? Ante el Padre. Esto es para que meditemos, hermanos, y de verdad le demos gracias a Dios por eso. Entonces, ese es el primer momento con respecto a esta ascensión. También, como un segundo momento, vemos que en la ascensión realmente Cristo recibe toda gloria como Rey del universo, que fue predicado desde el Antiguo Testamento. Había profecías de que el Señor era Rey. Así que la ascensión es la glorificación del Mesías, el Salvador triunfante. Ya no tiene una corona de espinas, sino la corona de ¿quién? Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿saben qué es lo lindo de este Rey? Es un Rey que nos incluye, es un Rey que nos invita, es un Rey que nos ama y por eso ha hecho toda esta obra por amor por nosotros. ¿Y saben que de eso se trata el Evangelio? Realmente comprender su amor, recibir su amor, vivir en su amor, porque eso, hermanos, es la razón por la cual fuimos creados. Y es la razón por qué estamos aquí. En 1 Timoteo 6, 15, 16, Pablo lo declara Rey desde ya. Y dice, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. También Apocalipsis, o sea, aquí hay muchísimas escrituras más, simplemente estamos tocando algunas. En Apocalipsis 1, 5 al 8, Juan lo declara soberano, Rey todopoderoso. Y dice, Jesucristo el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y si ustedes leen Apocalipsis, en Apocalipsis se le da toda la gloria y la honra a ese cordero que fue inmolado por todos nosotros. Él es Rey y ya está en su posición de Rey. En Apocalipsis 5, versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y termina diciendo, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo como Rey de todo el universo, porque créanme que toda la obra de Cristo no fue solo por el ser humano, fue una obra por el cosmos, una obra cósmica. Toda la creación encuentra salvación en Él. Pero Él a nosotros, como creados a imagen y semejanza suya, nos ha hecho un llamado especial.
y nos hace partícipes al haber entregado su vida por nosotros, al haber muerto por nosotros y al haber resucitado por nosotros, al ascender y presentarnos ante el Padre. ¿Saben que también nos invita a su reino, a su reinado? Y por eso la Escritura nos dice que somos reyes y sacerdotes para gobernar, para servir como Él, un rey siervo. Y ese es nuestro llamado. ¿Somos qué? Reyes siervos. Somos para nuestro Dios. Así que esa primera parte queda. Luego nos llama el Señor, nos hace parte, nos presenta ante el Padre Celestial. Luego estamos viendo la ascensión también como a Cristo como Rey, ¿cierto? Nos identifica quién es el Señor a quien adoramos. Y ahora nos vemos a Cristo como sumo sacerdote. Y entonces, por favor, tomen nota. Aquí es donde los invito a que lean en oración con las preguntas que les dije. Hebreos capítulos 4 al 10. Todo lo que dice con respecto a la obra de Cristo. Créanme que es hermoso leer estos capítulos versículo a versículo en oración, preguntando ¿quién eres tú, Señor? Y viendo esa obra que Él hizo con respecto a nosotros. Y en Hebreos declara que su función principal en este momento que Cristo está vivo a la diestra del Padre es la de sumo sacerdote para perfección de ¿quiénes? De los creyentes. De los creyentes. Entonces, Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Será que Él nos comprende en nuestra humanidad? La Escritura lo dice. Él realmente nos comprende como humanos, ¿verdad? Acerquémonos, es la invitación que nos hace en el versículo 16. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 5, desde el versículo 1 leemos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué hace ese sumo sacerdote? Presenta ofrendas y sacrificios por el pecado. Es lo que está haciendo, ¿no? Y es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y constantemente lo hace. Cuando nosotros como, decimos, Cristo dice, Señor, perdónalo, yo ya pagué por él. Porque a veces somos un poquito testarudos, ¿cierto? Entonces nos dice que Él está allá en los cielos, representándonos a nosotros. Y que Él está, dice en el versículo 2, 5, Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así que Jesús está intercediendo ¿por quiénes? Por toda la humanidad. Cristo está intercediendo por toda la humanidad. Y qué lindo el poder creer en Él, porque sabemos que somos acogidos en esa obra que Él está haciendo por nosotros. En el capítulo 6, versículo 20 dice: entró en el lugar santísimo, donde entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Y este sumo sacerdote en el capítulo 8, versículo 1, dice, tenemos tal sumo sacerdote que se presentó y se sentó a la diestra del trono de Dios, llevándonos a nosotros allá, en cierta manera. Y dice que por su propia sangre, capítulo 9, versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hebreos nos muestra toda esa obra de Cristo allá en el cielo como sumo sacerdote por causa nuestra. Entonces, cuando vemos lo que significa la ascensión, toda la obra de Cristo, obra completa que todavía está vigente hoy porque Él sigue activo, está vivo en el trono del Padre y sigue en misión. Ahí viene, ¿qué hace Él por nosotros? Intercede todo el tiempo. Eso lo vemos en Hebreos. Constantemente está intercediendo por nosotros, rogando por nosotros, completando su obra. Y eso es lo que hace el hecho de que Cristo, toda esta ascensión, nosotros podemos decir que tiene que ver con nosotros hoy, que tiene que ver con usted hoy. El hecho de que Cristo haya ascendido, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con nosotros como iglesia. Efesios 1, 16 al 23, Pablo ora para que entendamos esta obra. Es una oración del apóstol Pablo. Muchas veces hemos orado con esta oración. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y las riquezas eternas de su gloria, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Cristo está en este momento, dice la Escritura, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por favor, yo oro para que todos comprendamos esta obra de Cristo. Toda la obra de Cristo ya está completa y por eso todo está sometido bajo sus pies. Y aquí es importante que cuando decimos todo es todo, dice Colosenses que toda autoridad, todo principado, todo, y por eso nosotros como creyentes en Cristo no debemos tener temor, porque ya el maligno, aunque nos quiere tentar, ¿cierto?, no nos puede tocar, también dice la Escritura. Cristo ya venció las huestes espirituales de maldad. Vivamos, Él quiere que nosotros vivamos en esa realidad, que vivamos en lo que Él está haciendo en nosotros. Por eso en Efesios 3, versículos 20 al 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos invita a que participemos con Él. Él está trabajando con nosotros. Él ya venció. Ahora podemos decir, pero ¿cómo puede ser que si vemos que
Él ya venció, ¿por qué vemos mal en el mundo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Estas noticias que nos aterran, estas noticias que nos asustan y que nos hacen doler el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está apartado de Dios. Pero muchos no conocen la verdadera obra de Cristo. Muchos no saben que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay reconciliación, que en Cristo hay vida, que en Cristo hemos recibido poder de lo alto, del Espíritu Santo, para poder llevar una vida que proclame su nombre. Y es Cristo el que hace esa obra en cada uno de nosotros. Él comenzó una obra, esa creación en Génesis, cuando Dios nos comenzó a crear y que dijo todo era bueno en gran manera. Cristo ha venido y nos ha acercado a Él, porque a causa del pecado nos alejamos. Y Él dice que Él comenzó una obra en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con esa obra que Él comenzó? Él la va a terminar. El Señor Jesucristo no se da vencido por nosotros. Él dijo, yo te amo. ¿Y sabe qué nos dice todo el tiempo? Yo te amo. Tú eres mi hijo. Y por eso Él, como sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, nos invita a estar en misión con Él. Es por causa de meditar, de comprender, de dar gracias, de alabar al Señor Jesucristo por su obra, que nosotros respondemos por amor. ¿Saben que lo que hacemos no es por obligación? Y cuando creemos, no significa que lo entendemos todo, sino que vamos creciendo. Es como un creciendo, dice la Escritura, hasta cuando ya aclara el día, ¿verdad? Y llegar al momento en que vamos a ver todas las cosas en su plenitud y confiar en esa obra que Cristo está haciendo en nosotros, que el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a terminar. Y por eso en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Ya conocemos al Señor, estamos conociéndolo, porque conocerlo nos lleva toda la vida. El conocerlo nos lleva a relacionarnos con Él, porque esto no es un conocimiento simplemente de la mente, ¿cierto? Es un conocimiento del corazón, es una relación a la que Cristo nos invita, y por eso Él todo el tiempo está ya intercediendo por nosotros. Eso significa la ascensión. Él ya es Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos ha representado a nosotros ante el Padre, ¿se imaginan? Por eso estamos en los lugares celestiales, pero Él sabe que estamos todavía, no ha sido la culminación de todas las cosas, estamos todavía en esta humanidad y Él intercede por nosotros cada día, continuamente. Y por eso, cuando estábamos diciendo que oímos esas noticias como las de esta semana, ¿cómo creen ustedes que está el corazón de Dios? No podemos decir Dios Él no presta atención a esas cosas. Al contrario, Él sufre con nosotros, Él sufre con la humanidad. Él sufre de ver estos hogares como están, de ver estos hijos como están, jóvenes que miren todo lo que hacen. ¿Cuántos niños perecieron ahí? Pero Cristo los tiene en sus manos. Él intercede por la humanidad. Él anhela que muchos lo conozcan. Y hoy en nosotros nos ha llamado hoy hermanos. Por eso se trata la ascensión, de que nos miremos frente
a lo que Dios está haciendo, que veamos quién es Él. Porque cuando vemos esa obra de amor de Él, podemos ver quiénes somos nosotros hoy. Y si nos hicieran esa pregunta en este momento, ¿quién eres tú? ¿Cómo respondemos? Somos hijos amados del Padre Celestial, aceptados, redimidos, recogidos, llevados ante su presencia, y que está actuando con nosotros a través del Espíritu Santo. Su obra continúa y es día a día santificándonos y enseñándonos. Por eso es que vamos a su palabra. Por eso es que nos reunimos. Por eso es que lo damos a conocer a aquellos que no lo conocen. Es un mensaje muy hermoso y mucha gente realmente no ha recibido el mensaje como es. Algunos han recibido mensajes de religión, otros mensajes de ritos y de condenación. Pero el mensaje que tenemos que dar es quién es nuestro Señor y cómo su obra realmente es una obra del pasado, es una obra del presente y es una obra del futuro, porque tenemos esa esperanza en Él. Y ¿saben? El próximo domingo que vamos a celebrar Pentecostés, precisamente vamos a ver esa obra, ese cómo Cristo encargó a la iglesia y no nos dejó solos. Su Espíritu Santo está con nosotros. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que realmente nos ayude a ser conscientes de esa obra de su Espíritu Santo, porque como hijos amados de Dios, que ya pudimos contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? Como hijos de Dios en el poder de su Espíritu Santo que está con nosotros hoy. Entonces, aunque Cristo está a la diestra del Padre en el cielo, también está con nosotros hoy. Y a través de su Espíritu nos sigue llamando y nos sigue involucrando en su misión. ¿No les parece algo muy hermoso? Que el Señor nos ayude a comprender y a seguirlo alabando por eso. Qué lindo, Padre, realmente es conocer tu amor. Solo nos queda adorarte y alabarte, Señor. Toda tu obra y toda la Escritura nos muestra esa obra de amor por todos nosotros. Tú no viniste a condenación, sino a salvarnos. Y Señor, ojalá que muchos comprendan la verdad de tu amor. Sabemos que algunos no la van a querer aceptar. Y tú aún así los amas. Tu amor es eterno, tú no lo retiras de nosotros. Somos nosotros los que nos separamos de ti. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano, sabiendo que eres tú, tu obra, Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, que tú hoy nos llamas porque hay una misión, porque hay una identidad, porque hay un futuro, hay una esperanza, hay vida. Estás tú, Cristo Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey y sacerdote que intercede por nosotros. Te alabamos, Señor, que en el poder de tu Espíritu vivamos y respondamos a ese llamado de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Al que está sentado